empezar es que el problema no es que hagan falta leyes en El Salvador. El problema es que las que existen no se cumplen. Las leyes en este país se aplican con selectividad. Por eso, al ver lo que pasa en la práctica en nuestro país, Los órganos que componen el Estado salvadoreño, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Aquí no se hace excepción de nadie. Las 44 alcaldías, las 87 autónomas, los 17 ministerios, todos. Para que se den esos pasos firmes, se necesita voluntad. Se necesita esa voluntad política para levantar la restricción en el acceso a la información pública que tienen todas las instituciones. Siendo que tienen que presentar pruebas fidedignas, que tienen que ser, mire, qué bueno, pero mire, el ciudadano común con denuncias anónimas se lo llevan enchuchado. Y ustedes aquí quieren que por ley tenga que el ciudadano presentar, porque no se puede meter con los funcionarios. Dios guarde, qué pecado. Pero con el salvadoreño común cualquiera se puede meter y no hay problema. El tema aquí, con el tráfico de influencias, es que en este gobierno, durante la pandemia, se dieron casos de personas, miembros del gobierno, que obtuvieron contratos para beneficio propio. Esto, según esta ley, que dijo el señor fiscal que no era para persecución política, y dijo que iba a incluir a este gobierno y a todo, que qué bueno. Fuerte discusión en la sesión plenaria por la aprobación de la ley anticorrupción enviada por el presidente Nayib Bukele. pero cuando vemos lo que pasa en la práctica, vemos que esta aprobación solamente es el continuismo de seguir engañando al pueblo con leyes que solo sirven para el marketing, que solo sirven para hacer ver o querer hacer ver que hay una realidad que realmente no existe. Y para mostrar algo que no es acorde en lo que realmente es la práctica de quienes están en el poder. Y doy algunos ejemplos. Casi toda la información pública relevante para poder detectar actos de corrupción en el país tiene reserva de hasta 7 años. Quiten la reserva. Se conoce que en los últimos 5 años ha habido una gran cantidad de casos de corrupción, muchos de los cuales la misma CICIES fue también quien los evidenció y dejó planteados. CICIES que tuvo que ser prácticamente expulsada del país luego de que se conocieran estos hallazgos. Una gran cantidad de funcionarios públicos también señalados en la lista Engel. ¿Y qué hicieron? Se burlaron y no tomaron cartas en el asunto. También hablan de protección a los denunciantes, pero fiscales del caso como Catedral tuvieron que salir exiliados del país debido a acoso y persecución que sufrieron por participar en estos casos. Periodistas que han sacado a la luz diferentes casos de corrupción han sido intervenidos en sus celulares con el software Pegasus. Ustedes mismos, colegas, diputados y diputadas, han aprobado en esta Asamblea Legislativa también leyes que prácticamente permiten grandes espacios para la corrupción, como por ejemplo reformar leyes de compras públicas para que los mismos funcionarios públicos puedan venderle al Estado, o crear esquemas donde se crean sociedades anónimas que pueden ser contratistas del Estado y los cuales no sabemos sus accionistas. Por ejemplo, la constructora El Salvador, cuyos accionistas hasta este momento son un secreto. Se les pide aquí en la Asamblea Legislativa que vengan los ministros a dar cuentas, que vengan los ministros a dar explicaciones de, por ejemplo, cómo se ha ocupado el dinero que debería estar usado en escuelas y eso la población no lo ve. Y ustedes se niegan. Se les ha propuesto también que se reforme la ley de acceso a la información pública y que la reserva de información no sea de 7 años, sino de 3 años y que pueda ser justificada de una manera muy rigurosa y se niegan. Entonces, al final el problema no es el texto de esta ley, el problema es quiénes la van a aplicar. Gracias, colegas. Gracias, diputada.
Diputado William Soriano tiene la palabra. Muy buenos días, muy buenas tardes, colegas. Este día estamos dando un paso más en la misma dirección que hemos dado muchos pasos anteriormente. Recuerdo que en la primera legislatura aprobamos una ley que todos los delitos por corrupción jamás iban a prescribir. Ese fue el primer paso. También en esta Asamblea Legislativa, en la anterior legislatura, logramos crear comisiones para determinar cómo se habían robado el dinero de los salvadoreños la vieja clase política, y muchos de ellos ya están siendo judicializados. Hoy continuamos en esa misma dirección, dando pasos firmes, fuertes, contundentes, como nos hemos caracterizado siempre. Y quiero remitirme a la ley que se está discutiendo en este momento, en el artículo 2, que establece quiénes son sujetos a esta ley. Los tres órganos que componen el Estado salvadoreño, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Aquí no se hace excepción de nadie. Las 44 alcaldías, las 87 autónomas, los 17 ministerios, todos deberán presentar la información que requiere esa ley para determinar si cumplen o no con lo establecido. Y el que no cumpla, simple y sencillamente, deberá responder ante la justicia. Este día, 7 de febrero, estamos creando también el Centro Nacional de Anticorrupción de El Salvador. Claro, en las legislaturas anteriores jamás habrían consolidado los votos para tener una ley de este tipo. Jamás. ¿Cómo se iban a querer disparar en el pie ellos solos? Nunca. Este día nosotros como Asamblea Legislativa, especialmente como bancada de Nuevas Ideas, estamos demostrando con hechos. Primero, que tenemos una firme convicción de luchar contra la corrupción desde cualquier nivel. Y segundo, que estamos dando los pasos necesarios para garantizar que no solo hoy, sino que de aquí en adelante se eleve mucho más el estándar de los servidores públicos. La ley incluye que el Sistema Integrado Nacional de Anticorrupción lo compondrán 12 instituciones: Fiscalía General de la República, algunos ministerios, Corte de Cuentas de la República, y establece que el rector será la Fiscalía General de la República. También establece ciertas funciones específicas y más autonomía para la Corte de Cuentas de la República. El pueblo nos dio un mandato bastante importante, que jamás se vuelva a repetir la historia. Y firmes y conscientes en ese mandato que el pueblo nos ha dado, este día le estamos entregando al pueblo salvadoreño una reforma sin precedentes, tal como lo anunció el señor presidente de la República, la guerra contra la corrupción. Hoy, colegas diputados, ha dado un paso fuerte, un paso bastante grande. Y eso es lo que le vamos a heredar a las futuras generaciones. Un Estado más transparente y sólido, donde no quepan aquellos que quieren llegar a servirse de la gente y no a servir. Ese es mi compromiso, y ese estoy seguro que es el compromiso de todos los diputados de Nuevas Ideas y todos aquellos diputados que deseen sumarse a esta iniciativa este día. Ya como lo decía el colega Chamagua, esperamos contar con los votos de todos los diputados. Esperamos contar con los votos y la aprobación de cada uno de los miembros de este Parlamento, que claramente estamos a favor de esta lucha que se está llevando a cabo. Felicitar también al gobierno del presidente Nayib Bukele por esta iniciativa, que creo que también está en la sintonía correcta.
estamos estableciendo unas bases que no se han visto en la región. Y a mí me llena de mucho orgullo ser parte de este esfuerzo y de este legado que le vamos a dejar a los salvadoreños. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputado Francisco Lira. Gracias, presidente. Un saludo cordial a los colegas diputados y a todo el pueblo salvadoreño que nos está sintonizando en los canales legislativos y a los medios de comunicación que están transmitiendo esta plenaria. Nosotros como fracción de Arena le tomamos las palabras y vamos a votar por esta ley. Pero también le tomamos la palabra a muchos diputados de Nuevas Ideas que están mencionando que están dando pasos firmes, sólidos, pero hace falta más. Para que se den esos pasos firmes, se necesita voluntad. Se necesita esa voluntad política para levantar la restricción en el acceso a la información pública que tienen todas las instituciones. El Centro Nacional Anticorrupción es el que va a perseguir los casos de esos funcionarios que han llegado a enriquecerse antes, durante y después de su gestión pública. Su servidor esperaría que se pudiera desempolvar todos esos casos de la extinta CICIES. Será importante conocer, porque ya está investigado. Será importante conocer el caso Catedral. Será importante conocer cuando se levante la restricción de información pública, todos esos casos que se han mantenido ocultos. Porque en este país no es un problema de leyes, y se ha dicho durante mucho tiempo, el problema es de aplicabilidad de leyes. Tenemos la ley de ética gubernamental, ley de compras públicas, ley de acceso a la información. Lo que es importante es darle todos los recursos y llevarla al nivel que necesitamos. Y sí, vamos a sumarnos a esta votación y esperemos la voluntad política de cada uno de nosotros como diputados y del gobierno central para levantar el acceso a la información. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Tengan todos muy buenos días, pueblo salvadoreño. Buenas tardes, pueblo salvadoreño y colegas diputados. Qué bueno que hemos llegado a este punto de la historia de nuestro país. El día de ayer, de antier, recibíamos en la Comisión Política al Fiscal General de la República, quien nos hacía una exposición. Lo recibimos también un día antes en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, quien nos hacía una exposición de esta importante ley para nuestro país. Y hay un dato que no se ha dicho, y es que nadie de las asambleas legislativas, de los diputados anteriores, cuando aquí gobernaban los partidos tradicionales de Arena y el FMLN, nadie quiso tocar este tema
ni hacer nuevos delitos en contra de funcionarios que se corrompen. Nadie. Es decir, se protegían todo el tiempo entre ellos mismos. Entonces, esta ley más o menos no se, la reforma, digámoslo así, a los delitos contra la corrupción no se han tocado ni se han visto desde 1998 aproximadamente. Esta ley es muy importante porque también trae la creación de un sistema en la cual todos nosotros los que estamos acá como funcionarios públicos quedamos sujetos a dicha ley. Todos los que estamos acá como diputados quedamos incluidos para que podamos nosotros realizar las cosas de la mejor manera. Esta ley es un resultado también, es resultado de todas las promesas que ha realizado el presidente Bukele, ahora se ven materializadas también, cumpliéndole a la población salvadoreña de combatir la corrupción venga de donde venga. Ya lo decía él también, en algún momento lo decía él en un discurso que diese el 1 de junio, si ustedes recuerdan, la guerra contra la corrupción. Es más, hemos desaforado diferentes diputados, tanto de Arena, de los que quedaron pendientes, que no tuvieron el valor de hacerlo ellos, como también del partido Nuevas Ideas, de nuestro partido. Así es de que, enhorabuena, tienen nuestro voto, tienen nuestro apoyo y por supuesto vamos a seguir adelante con esta guerra contra la corrupción. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada Marcela Villatoro. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, diputados, diputadas, medios de la prensa y los salvadoreños que están pendientes de la transmisión de esta comisión. Es muy interesante todo lo que se ha dicho por parte de los colegas diputados en esta sesión plenaria. Sin embargo, hay algo que es bueno recordarles. Esta ley anticorrupción ha surgido a raíz de un acuerdo que se tuvo por parte del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y esto era por $1.000 millones. Y parte de ese acuerdo se le pedía al gobierno algo muy interesante, y era que tenía que haber gobernanza, transparencia fiscal, entre otros temas, y también el tema de contrataciones, entre otros, que tenía que haber transparencia en todo prácticamente el sistema. Yo formo parte de la Comisión Política y claro que di mi apoyo también dentro de la misma comisión y va a contar con el apoyo obviamente de Francisco y mío. Sin embargo, hay temas muy importantes que trae esta ley y que en la tarde también, cuando llegó el fiscal general de la República a la comisión, contaba de unos nuevos delitos que se iban a agregar, y en parte de esos delitos, por ejemplo, hablaba de uno que me parece bien interesante y hablaba del tráfico de influencias. Y mire, dice así: el que prometa, ofrezca o conceda a otra persona en forma directa o indirecta cualquier beneficio indebido a fin de ejercer su influencia real o supuesta para obtener de un funcionario, autoridad pública, empleado público, servidor público o agente de autoridad un beneficio indebido para sí o para otra persona. ¿Por qué les leo esto? Ya se los dije dentro de la comisión, pero se los voy a recordar, porque a mí me gusta recordarles las cosas que a veces se les olvidan a ustedes, porque ya veo que tengo también diputadas en cola para contestarme. El tema aquí con el tráfico de influencias es que en este gobierno, durante la pandemia, se dieron casos de personas, miembros del gobierno, que obtuvieron contratos para beneficio propio. Esto
según esta ley que dijo el señor fiscal que no era para persecución política y dijo que iba a incluir a este gobierno y a todo, que qué bueno. Pero ahí lo dice, tráfico de influencia. Entonces, según lo que dice aquí, estas personas deberían de comenzar a ser procesadas. Miren qué interesante este detalle. También hablaba del nepotismo, habla esta ley contra la corrupción. Para los que no saben qué es el nepotismo, bueno, es el contratar personas, familiares, contratar amigos para cargos que no están aptos para tenerlos, sino que es como una forma, digámoslo nosotros, cherocracia. Poner en cargos a personas que me hacen el favor, me caen bien, amistades. Eso también está dentro de esta ley. Eso quiere decir que las personas que se pongan a contratar a sus amigos, maquillistas, amigos que no tienen años en la cosa pública, que no saben, modelos, cantantes, no sé, que no se han desempeñado en la función pública y que no conocen del desarrollo de la función pública, no podrían ser contratados en las instituciones de gobierno. Por lo tanto, también deberían de seguir el proceso que dice esta ley anticorrupción. Otra cosa importante que nosotros vimos, por ejemplo, es que qué bueno que se va a combatir la corrupción, porque últimamente hemos conocido casos de personas que han tenido contratos, que lo mismo dice aquí, de hasta 35 años, contratos de más de 25 años, 2 contratos, y que son de, aquí dice, mire, más de $500,000, y que de repente en 11 meses ya los pagaron. Es un suficientemente caso para que ahí mismo la Fiscalía General de la República comience a hacer sus investigaciones. Entre otras cosas, como ocupar la banca estatal para mi beneficio, ocuparlo para obtener préstamos para mí, para mis familiares. ¿Por qué? Para eso está la banca privada, para que nosotros los funcionarios las ocupemos. Y así tantos casos de préstamos express que se han hecho por parte de funcionarios. Alguien como mencionaba aquí de personas que andan huyendo. Yo me acuerdo de un exfuncionario de este gobierno que no tenía pisto, pero ni para echarle aceite al carro. Y de repente, hasta dueño de talleres allá en Santa Elena. Y hoy, desaparecido. Nadie sabe dónde anda. Y así hay varios también. Entonces yo creo que debemos de comenzar a ver estos temas con seriedad, que qué bueno que llegó el fiscal ante la comisión, porque esto quiere decir que todos estamos en la disposición de combatir y de luchar contra la corrupción. Y por eso es importante que tengamos la votación de todos los diputados, pero que nosotros también, como diputados, empezamos a tomar el ejemplo y comencemos a tomar decisiones dentro de esta Asamblea Legislativa que son importantes. Aquí habla esta ley, por ejemplo, de personas que van a formar parte, y ejemplo de ello es la Corte de Cuentas, pero aquí tenemos más de 4 meses que no hemos elegido a la persona que va a presidir la Corte de Cuentas porque está acéfala. ¿Por qué no comenzamos como Asamblea Legislativa también a tomar lo que nos corresponde, y es elegir Corte de Cuentas? Ojalá que hoy en la noche podamos elegir una Corte de Cuentas o en los próximos días, porque usted, hermano salvadoreño, la Corte de Cuentas es la que fiscaliza y la que cuenta las costillas de los funcionarios públicos, y si no está completa, pues ¿cómo vamos a hacer? La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, cuando nosotros los funcionarios presentamos nuestra declaración de probidad, es la que examina, revisa, y si ellos ven que hay un aspecto donde nosotros hemos abusado, pues ellos envían a la Fiscalía. Con esta ley, con la declaración de probidad que vamos a presentar todos los funcionarios públicos, que va a quedar guardada en Hacienda, y
si ve el fiscal general de la República, pues va a actuar de manera oficiosa. Eso es bueno y es importante porque también estas declaraciones van a ser públicas. Eso quiere decir que toditos los funcionarios públicos que estamos obligados dentro de la ley de enriquecimiento ilícito, en el artículo 5, que tenemos que presentar nuestra declaración de probidad, vamos a estar obligados a presentar. Y eso incluye a todos, porque no vayan a salir así como les gusta de decir que determinado funcionario no puede ser porque cuidadito se sepa qué es lo que tiene. Aquí la ley es clara, toditos estamos obligados a presentarlo esa declaración de activos y pasivos, y ahí con nuestra declaración de renta va a quedar quién ha usado o no ha usado mal o malversado fondos públicos. Así es que me parece una normativa muy importante. También habla sobre la denuncia, que cualquier ciudadano, dice, puede hacer denuncia y que también le da un cierto modo de protección. ¿Qué significa esto? De que si algún ciudadano le pone denuncia, algún empleado pone alguna denuncia y después quieren hacer algo en contra suya, pues no se va a poder porque la ley lo prohíbe. Y eso me parece muy positivo. Ayer en la comisión, bueno, el miércoles en la comisión, ahí estaban diciendo que tienen que presentar pruebas fidedignas, que tienen que ser. Mire, qué bueno, pero mire, el ciudadano común con denuncias anónimas se lo llevan enchuchado. Y ustedes aquí quieren que por ley tenga que el ciudadano presentar, porque no se puede meter con los funcionarios. Dios guarde, qué pecado. Pero con el salvadoreño común cualquiera se puede meter y no hay problema. Así es que me parece muy importante esta ley. Es una buena narrativa, es algo que se los había pedido el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que desde la semana pasada se están haciendo reformas en esta Asamblea Legislativa, como por ejemplo quitar la obligatoriedad de la ley de Bitcoin para que fuera, pues cualquier salvadoreño prácticamente quedó sin efecto la ley. Y entonces eso es parte de estas modificaciones que se están haciendo ante esta Asamblea Legislativa. Así es que nosotros lo vamos a tomar a bien y pues exhortarle a nuestros colegas diputados que elijamos lo más pronto posible Corte de Cuentas de la República. Muchas gracias, presidente y colegas diputados. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete para mantenerte bien informado.